podcast con Agile Spain. En esta ocasión nos acompaña Carolina Salvador, fundadora de NeuronFest desde 2019, si no me equivoco, emprendedora, empresaria desde hace más de 10 años y además creadora junto a su equipo de un modelo visual de diagnóstico energético organizacional. Ojo, cómo suena. Fue ponente en la NOCAS y nos regaló energía organizacional, un modelo para escalar con estructura y fluidez, que además nos recordó a todos que las empresas son organismos vivos. Carolina, un placer, bienvenida. Muchas gracias, María. Un gusto, gracias por la presentación, qué halago. Nada, yo te he hecho una breve presentación, pero mejor cuéntanos tú quién eres y sobre todo qué te ha llevado a la energía organizacional, ¿no? En tu carrera profesional. Bueno, pues muchas gracias por esta pregunta. La verdad es que llevo, como comentas, ¿no? Más de 10 años acompañando empresas y equipos en su proceso de transformación hacia una cultura más colaborativa, digamos, ¿no? Hacer una empresa más humana, un organismo vivo, ¿no? De ahí viene bueno, pues el nombre de la empresa, Neuron Forest, que viene de que las neuronas y los bosques se autogestionan, ¿no? Como son sistemas vivos. Entonces, bueno, pues desde estos 10 años acompañando, me he ido dando cuenta de que todo el mundo se queja aproximadamente de lo mismo. Como cada vez que hago diagnósticos y vuelvo a hacer diagnóstico y otra vez y sale prácticamente lo mismo, ¿no? Y a mí me abruma muchísimo que sigan saliendo estos datos y que no se hable de ellos, ¿no? Que sea una parte invisible. Y al final, pues, me di cuenta también trabajando conmigo misma de que conmigo misma a nivel personal, empresa con Neuron, pues que me di cuenta que la raíz de muchos problemas es la energía y de estar descompensado y bueno, y estar bloqueado energéticamente. Entonces, bueno, pues de ahí vino el hecho de cómo explico esto y le planteé a mi equipo cómo explico esto, en plan, vosotros que me entendéis. Y bueno, pues hicimos este modelo a través de la numerología, pues para explicarle a nuestros clientes en el punto en el que se encontraban y pues cómo tenían que abordar las situaciones dependiendo de un poco pues cómo estaban y en el punto en el que estaban. Pero básicamente era escuchando. O sea, al fin y al cabo la raíz de todo es escuchar, Algo tan ¿vale? simple y tan complicado a la vez, ¿eh? Eso es, eso es, eso es. Así que bueno, de ahí viene un Genial. poco, bueno, un poco todo esto y sobre todo para mí la etapa eh, pues del emprendimiento y de mi propia empresa, porque es que te das cuenta cuando las cosas no van y no fluyen y tú intentas forzar y forzar, forzar, ¿no? Lo contaba el Anocast, que, bueno, pues que yo no hacía más que, digamos que esto es como una siembra, ¿no? Entonces tú pones una semilla y cuando tú pones una semilla tú no cuestionas si la semilla no va a florecer o no. Sí. O sea, tú ya cuando has plantado la semilla y la has regado y tal, tú sabes que va a florecer en algún momento. Puede ser que alguna no florezca, pero si has plantado muchas semillas, alguna va a florecer. ¿Y qué es lo que pasaba? Que regábamos demasiado, porque era como, no fluye, no fluye, no fluye, ¿no? Y sigo, y sigo. Y, y al final esto lo que hace es que agota la planta, que la mata y que no sale nada. Entonces, pues esto es lo que me hizo fue decir, bueno, yo ya he sembrado, ya he regado, ya hemos regado mucho, dejémoslo ahí, ¿no? Y hagamos otras cosas. Yo en este caso me fui de viaje, en plan desconecto absolutamente, mi equipo también le dije desconectar. Y, y esto es un poco lo que pasa en las organizaciones y es que no nos damos cuenta de que somos organismos naturales y que tú no le puedes decir al invierno ahora sé primavera, porque es una etapa de invierno. O sea, es decir, y tienes que aceptar que es una etapa de invierno donde, pues en este caso, pues se caen hojas, también como el otoño, ¿no? Que se caen las hojas. Un momento de pelarse, de cerrar cosas, de tirar, de hacer limpieza, de estar más intrínseco, de pensar más en ti, de tal. Y luego la primavera ya florecen las cosas. Entonces,
es lo mismo. Y por mucho que nos neguemos a creer en esto, pues lo siento mucho, pero es la naturaleza. Entonces, abrir una ventana, mirar por la ventana y mirar lo que dice el mundo. Y estamos forzando cosas que no. Y esto no quiere decir que porque tengas este pensamiento los resultados no lleguen. Y esta es una mentira, pero garrafal, porque es al contrario, se multiplican y con muchísima más fluidez. Las cosas llegan con una abundancia, pues que yo lo he experimentado en mis propias carnes, o sea, de verdad, o sea, ahora por ejemplo no estoy tan presente en redes sociales, no estoy tan presente en muchas cosas que antes me desbordaban y sin embargo la facturación ha aumentado. Ha aumentado en un 300%, o sea, es como 3 veces más. Y el equipo está de otra manera y es mucho más liviano. Tenemos mejores resultados. Hay un método. O sea, es como hacer, pero con más estructura, con más inteligencia. No como hacer por hacer y 800.000 cosas y te metes en todo. Porque eso es lo que está pasando en las organizaciones hoy en día, que tienen backlog infinitos, excesos de reuniones, me meto en todos los proyectos a la vez y no termino nada. Y no llego a nada. Entonces, y esto a mí me abruma porque lo ven natural. O sea, es lo que hay. Y es como, pues no me parece normal. Es decir, no me parece normal y trabajando con pymes y con empresas grandes, te das cuenta de que la pyme, cuando crea una buena estructura, y esto ha sido un poco lo que me ha hecho entender todo esto, que cuando les ayudas a crear una buena estructura, no demasiado exigente, empiezan a escalar. Y lo abrumador de todo esto es que adelantan a las grandes. Porque no hay tanto caos. En las grandes son muy lentas, pero son muy lentas por cosas de exceso de rigidez de estructura, desde un liderazgo que no se atreve a soltar el control, desde un liderazgo que es que si yo no hago, no valgo. Entonces tengo que hacer, tengo que validar, todo tiene que pasar por mí, por lo tanto se generan cuellos de botella, hay exceso de burocracia y esto ralentiza muchísimo. Y la agilidad, desde mi punto de vista, más allá de los marcos, va de toma de decisiones más rápidas, no de hacer más rápido. O sea, esto es como que se entrega más rápido, lo que se decida más rápido. Y para decidir más rápido tienes que tener datos que te ayuden a tomar decisiones. De ahí el tema de las métricas, pero estas métricas tienen que ser que nos ayuden a decir cosas de negocio, no tener un dashboard. Es que de verdad, los dashboards de... Tienes que yo pregunto a los equipos, de verdad, un Power BI con un montón de gráficos y tal, y les pregunto, ¿pero lo entendéis? Dicen, no, me encanta, van a la review y están todos así. Ajá, ajá. No entienden nada. Y además no se atreven a decir que no entienden nada. O sea, porque ¿cómo vas a decir que no lo entiendes? Y claro, pues yo sí me atrevo a decir, no me entero nada, ¿cuáles son esas métricas? No las entiendo. Y me dicen, no, nosotros tampoco. Y digo, genial. Y digo, pues si la base de la agilidad, que para mí es la toma de decisiones rápida, está bloqueada porque no se entienden las métricas, hay exceso de métricas que al final sirven para controlar, no para tomar decisiones. Y además de esto, hay personas en la cadena con las cuales tienes que tomar muchas decisiones con ellos, es muy difícil. Y esto al final es un bloqueo brutal energético, pero brutal. Y pues para mí es eso, porque ¿de dónde viene el bloqueo energético? De una herida. ¿Y de dónde viene esa herida? Del miedo a soltar el control.
Entonces, ¿y cómo sano esta herida? Porque claro, es como, ¿y cómo llego a sanar esto? Escuchando a esos líderes y entendiendo el por qué no sueltan ese control. Pero deben entenderlo y ellos decidir que quieren cambiar. Porque si tú les vienes con un framework, con Agile, y se lo implementas, vas a generar rechazo. ¿Por qué? Porque no controlan ese mapa. Entonces, si mi miedo es que necesito tenerlo todo controlado, que si suelto el control es como que aquí todo se va a descontrolar y todo va a ser un caos, el framework no me va a gustar. Entonces, por eso hablo de algo más interno y que va de esa energía, de esas heridas, de por qué nos polarizamos, porque nadie tiene un desequilibrio, nadie está mal. Es que hay que entender que todas las personas nos movemos porque estamos evitando un miedo y un dolor. Entonces, a nadie le han enseñado a liderar, a nadie le han enseñado a estar en un trabajo y cómo trabajamos de manera autogestionada, cómo trabajamos de manera colaborativa, cómo es trabajar de manera equilibrada, cómo es tener una relación equilibrada laboralmente. Esto no nos lo han enseñado. Y muchas veces ni lo hemos vivido porque la gran mayoría de las relaciones laborales que tenemos son bastante tóxicas. Entonces, es mucho más profundo. Y me llama la atención que esto se diga una y otra vez, en los diagnósticos siempre salen, no tengo claro mi rol, pues me controlan demasiado, hay demasiada rigidez, exceso de reuniones. O sea, esto es como algo que sale siempre. Y no se pone... Es que me lo puedes confirmar tú, que seguro que trabajas con un montón de empresas y seguro, es que te sale lo mismo. Sí, y nadie pone remedio. Claro, y entonces es como, vale, ¿y por qué no nos sentamos a hablar de esto? No, vamos a implementar allá, vamos a meter IA. O sea, ya, esta es la buena nueva, que es muy guay, pero ¿para qué vas a meter IA? O sea, ¿qué problema quieres que te solucione la IA? Porque la IA, o sea, es algo que viene para solucionar problemas, pero si la introduces porque sí, sin ningún tipo de propósito, te va a generar más problemas. Entonces volvemos de nuevo al desequilibrio de o un descontrol, un caos de meto cosas porque sí, no priorizo. Entonces, cuando yo hablo de la energía en la charla, bueno, aquí yo me estoy enrollando. Dale. Fluido. Pero cuando hablaba en la charla que di en la NOCAS, hablaba de que la energía es como un río. Y bueno, o sea, es como la parte un poco más de entenderlo, ¿no? Vale, necesita una estructura, un mínimo, ¿no? Pues tus piedritas, tu canal y tal, para que el agua fluya y llegue al final, que canalice a donde tenga que llegar, ¿no? Tiene su propósito, tiene su objetivo, entonces al final va hacia, el agua va fluyendo. Cuando tú la diriges, va fluyendo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un exceso de rigidez? Pues si pones piedras, si pones tal, cortas, de repente le echas tierra, es decir, cuando de repente las decisiones son lentas, cuando hay exceso de control, cuando al final cuando tienes que hablar con el de este y aquí, bueno, los product owners, por ejemplo, que no tienen no tienen autoridad de nada, ¿no? O sea, es como ese tipo de cosas ralentizan. Entonces, ¿qué hace? Que como no permite que el agua fluya, no permite que se tomen las decisiones, el agua se queda ahí estancada. Y eso empieza a oler a mierdita. Sí. Empieza a oler a mierdita, la gente empieza a decir huele a mierda, como se lo dicen. Pero nadie escucha, ¿eh? No vaya a ser que digamos, oye, ¿cómo arreglamos esto? Porque como no se ve, es lo que hay, es lo normal, esto es lo que nos pasa, porque es que así trabajamos, pues sigamos así. Y luego, sin embargo, para que las cosas fluyan, porque la inversa puede ser también no hay canal, no hay piedras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas ideas, mucha creación, no tenemos foco, muchas prioridades. ¿Qué pasa con esto? Que el agua se sale, se encharca, también empieza a oler a mierda
y no llega a ningún lado. Entonces cuando no hay delivery, no hay entrega, pero ambas dos partes no hay entrega. Y no es un problema del marco. Tú puedes ir y decir, vamos a hacer dailies, vamos a hacer tal, vamos a hacer cual. No es un problema de eso. Es un problema de relación, de cohesión, de comunicación, de personas y de liderazgo. En tu experiencia, ¿cómo crees que se puede encontrar ese equilibrio en las organizaciones, ¿no? Que no haya un exceso de estructura, pero que tampoco haya defecto de estructura, ¿no? Que haya más dispersión. Vale, pues yo aquí he encontrado la clave, que ahora es como la clave un poco en la que nos basamos en Neuron, y es como algo que ya hemos dicho, creo que me planto aquí, de hacer esto solo, ¿no? Uh-huh. Y básicamente te van a venir con una necesidad de queremos cambiar porque esto huele mal, ¿vale? Hay estancamiento y aquí no contrates, o sea, el mayor error es contratar o a un manager para que te venga, te ordena y te dirija todo esto. Error. Un consultor de fuera que te venga y te diga cuál es el marco y que te ponga y te diga cómo lo tienes que hacer. Error. Y de verdad, error. Error, ¿por qué? Porque luego yo he ido a esas empresas que han hecho esto y tú llegas, y además en algunos casos, que no voy a hablar de algunas empresas, no voy a hablar en general, pero llegas y este es el marco que te hemos implementado, que muchas veces te implementa ya y te meto esto así, y te mandan un email diciendo, ahora eres Product Owner, tus tareas son estas, sin entender absolutamente nada. Vas a escribir historias de usuario. ¿Qué mierda es esa? O sea, es al final lo que genera de nuevo es mucho más caos, porque la gente no entiende. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Escuchando. Escuchando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Neuron? Y que yo sé que también lo hace mucha gente y me encanta que cada vez lo haga más gente. Entonces, yo lo cuento para que lo haga mucha gente. Desde mi punto de vista, desde lo que hemos experimentado y lo que más funciona. Hacer un diagnóstico escuchando, primero recogiendo datos. O sea, y esto es importante porque tienes datos y luego puedes ir con los datos. Pero el dato es una parte cuantitativa y la parte cuantitativa es interpretable. Por lo tanto, hay que darle una parte cualitativa. Por lo tanto, luego hay que escuchar. ¿Vale? Hay una parte tienes que tener una parte de escucha para identificar el dato con la escucha. Y luego, aparte de eso, nosotros hacemos sesiones de alineación y cohesión de equipos, porque no solamente es que me cuentes, sino que ahora nos vamos a juntar todo el equipo y vamos a ver de qué manera nos vamos a alinear. Y es una sesión de escucha, es una sesión que se sacan conflictos. Sí, se sacan conflictos. Bien, me encanta, a mí me encanta. O sea, bueno, no tengo susto con esto. Entonces, a mí me dicen, eres como una terapeuta de parejas, pero en empresas. Y yo, bueno. Y entonces, ellos hablan, hay una parte de sistémica, y ellos mismos empiezan a decir cuáles son las iniciativas que tienen que hacer para cambiar, cuáles son las piedrecitas que tienen que quitar. Te dicen, o sea, ellos mismos te dicen de montar un tablero Kanban, pero no te dicen montar un tablero Kanban, te dice, es que necesitamos algo visual, no sé cuánto, está, y tú ahí les vas dando sugerencias. Pero lo importante es que sale de ellos, porque ven la necesidad. Entonces, lo que están haciendo es, yo lo llamo quitar las piedras del río, o sea, del río que está bloqueado, ¿no? Pues empiezan a quitar piedras y se empieza a crear un tablero. Pero este tablero está muy bien en esta sesión. Bien, pero esto es como una retro. Si no pasamos a la acción, la gente se siente que me has escuchado, pero que nada ha sucedido, ¿no? Entonces aquí creamos un grupo de cambio, porque yo puedo ir a cambiarte y decirte, oye, habéis dicho esto y perseguirte y tal, pero no funciona, porque ya lo he hecho. Y no funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Creando un grupo interno de gestión del cambio, y de aquí pues salen grupos de trabajo para las diferentes alternativas, que es variable, o sea, que es en plan de autogestionado, depende, va saliendo. Y entonces es muy guay porque ellos mismos forman parte de la solución. Y cuando tú formas parte de la solución,
de manera creativa, se generan muchísimos estímulos en las personas, o sea, de motivación, o sea, es una dopamina brutal para ellos. Se genera la curiosidad, se sienten parte de, es motivación y es más lento pero mucho más sostenible, porque cuando nosotros nos vamos, ese grupo se queda y el cambio sigue, porque han incorporado una cultura de cambio. Y ya está. Y Agile aparece. ¿Por qué Agile aparece? De manera natural. Porque Agile son marcos de trabajo que llegas a ellos. Porque al final, o sea, vienen de gente maravillosa, mega inteligente, que llegó a estas decisiones trabajando en equipo, ¿no? De manera colaborativa. Entonces, llegan a esto, pero llegan ellos. Y ahí está el pum. Totalmente. Bueno, en tu modelo, perdona que te corte, en tu modelo hablas de cuatro estados energéticos, ¿no? Sin estructura, sin foco, excesivamente rígido y equilibrada, que tengo aquí la chuleta. ¿Cuál dirías que es el más común a día de hoy en las organizaciones? Pues mira, a día de hoy, bueno, hay dos polarizaciones, ¿eh? La de la falta de foco y el del exceso de control. Pero creo que el del exceso de control y rigidez es el que más predomina. Hay un nivel muy alto de necesidad de control. Esto es un miedo muy grande que hay. Y, o sea, el soltar el control es lo que más miedo da, ¿no? El desapegarnos. Además, el ser humano cada vez nos hemos vuelto más materialistas, cada vez estamos mucho más apegados a las cosas. Por lo tanto, este es el que más suele predominar y es muy curioso. Soy formadora del IEBS en un máster que es de, bueno, agilidad de producto y demás. Entonces, yo les digo a mis alumnos como, bueno, vamos a implementar allá y luego siempre les digo cómo vamos a rediseñar la organización por unidades de valor de negocio, ¿no? Y cómo sería romper una organización, les digo que hagan, bueno, que piensen cómo sería y tal. Y entonces, los que ya han trabajado en allá y los que ya tienen en empresas cosas de estas, siempre me dicen lo mismo. Qué interesante es Agile y que, o sea, wow, si trabajásemos así sería increíble y el marco es increíble, pero el problema viene de la cultura. Y hay muchos de ellos que te hablan del exceso de rigidez. Cuando hablamos del tema de las métricas, por ejemplo, es que no sabría decirte, yo he estado en equipos en el que, bueno, es que seguro que tú también has estado, que tenían que meter ahora me saldrá uno, los tiempos a los que están haciendo Imputar, cada tarea ¿no? y demás, esto se llama imputar, gracias. La imputación famosa y el tiempo que están imputando, por así decirlo, yo eché el cálculo, que me pareció una barbaridad el tiempo que dedicaban en imputar, en cada tarea y demás. ¿Y esto para qué? Que luego no lo revisa nadie, o sea, y luego como para regañar, como para controlar, ¿no? Sin embargo, no se cuestionaban tener métricas de impacto de negocio. Pues este tipo de cosas son las que, por eso es como que predomina esta parte de, es que el equipo luego no hace, no confían en el equipo, y entiendo todas las partes, porque yo vengo de la parte de negocio, yo vengo de marketing, vengo de la parte más de business, pero si he sido capaz de entender a la parte de IT, me he introducido y llevo años trabajando con ellos, a ti no te da la gana entenderlo. O sea, no te está dando la gana entenderles y escucharles. Y de nuevo es, para gestionar el negocio, exceso de rigidez. Y esta yo creo que es la energía predominante y hay que trabajar mucho con estos líderes y tienes que dejarles que ellos tomen decisiones. No puedes venir tú de héroe a decirles tienes que hacer esto, porque de nuevo tampoco va a funcionar. Va a ser contraproducente. Sí, y esta es la parte más compleja y que esto probablemente seguro que lo has vivido y muchos de los que nos estén escuchando hoy como agilistas lo habrán vivido. Y tenemos que entender que nosotros somos como
el mago Merlín que está detrás haciendo la pócima, pero que tú no eres el héroe, ¿no? Y esto hay que aceptarlo, es un liderazgo que no se ve, que estamos por detrás y que no nos vamos a llevar nunca la medalla, al revés, ¿no? Ponías una publicación de cómo se mide a la gente del cambio. Y la realidad es complejo esto porque, y a veces me dicen, vale, ¿qué impacto has tenido con Neuron? Y digo, ¿cuál ha sido el mayor impacto que has tenido, no? Pues para mí que me venga un manager y me abrace y me diga, gracias, porque ahora puedo confiar en mi equipo y es que me ha mejorado mi vida personalmente y profesionalmente. O sea, una persona que te venía y te decía, tienes que hacer esto, mira esto, y simplemente lo único que cambió fue, oye, ¿cómo veis vosotros? ¿Qué haríais? Ese fue el cambio que hizo. Ya. Y con eso ya. Escuchar, pero la decisión la tuvo que tomar él. Y fue un cambio abismal porque pudo dedicarse a otra cosa en el negocio, pudo impulsar otra parte del negocio que creció gracias a eso y nos delegó una parte que empezó a fluir y se dio cuenta que todo está ordenado, que todo tal y que no necesitaba él estar controlando. Entonces hay que darles mucha confianza, mucha seguridad y que validen que cuando deleguen que las cosas fluyen y salen, ¿no? También tienen que confiar. Pero ese es un poco, bueno, no sé si me he enrollado mucho, pero que pienso que es el gran mal, o sea, o el gran dolor, más bien, que hay dentro de las organizaciones y que desde mi punto de vista es en todas. Desde las más pequeñitas hasta las que tienen 3 empleados hasta las que tienen 3.000. Y cada día me doy más cuenta de esto. O sea, Y ahora que más o menos tenemos situado este bloqueo energético, comentabas o hacías frases en tu presentación tipo es que mi rol ha desaparecido o hay demasiados interlocutores. Son frases que yo también he escuchado. Entonces, ¿cuál de estas señales u otras son las más reveladoras de que realmente hay un problema energético? Para decir, uy, aquí. sí, efectivamente, o sea, evidentemente cuando se dicen hay demasiados roles, no me quedan mis tareas claras. Esto fue un diagnóstico que hicimos hace poco, como en mayo o algo así, y que ahora están funcionando muy bien con este equipo de gestión del cambio. Y básicamente esto, o sea, son cosas que se escuchan de no entiendo mi rol, hay mucho retrabajo, alguien está haciendo cosas que yo también estoy haciendo. Aquí normalmente está habiendo un problema entre áreas, entre departamentos, porque desde el liderazgo no hay claridad, no les han dado claridad de qué hace qué, cómo van a hacer el proceso de traslado de delegación, cómo van a coexistir, cómo van a alinear cultura, y esto es un problema muy grave. Entonces, todo ese tipo de cosas, las organizaciones, y desde mi punto de vista, deben buscar una ayuda externa. ¿Y por qué? Porque desde el interior a veces no puedes. Esto es como, sí, es terapia. O sea, I'm so sorry, pero es terapia. O sea, igual que una persona, y lo siento por las personas que digáis terapias para locos, no lo es. Si a ti de pequeño no te han enseñado a gestionar tus emociones, que tenemos todos los días, tropecientas mil, bueno, no, no sé cuántas exactamente, pero sentimos muchas emociones, tenemos muchos pensamientos y ir a terapias que te enseñen a acompañar cómo gestionas eso. Si eso tú lo has vivido de pequeño porque has tenido unos padres maravillosos que te han dicho, cariño, esto es rabia, cariño, esto es tristeza. ¿Qué haces con tristeza? Esto. ¿Qué haces con rabia? Esto. Pero lo siento mucho, la gran mayoría de las personas de nuestra generación no hemos tenido unos padres así, que han sido maravillosos igualmente, pero no tenían esta gestión emocional. Pues en las empresas es lo mismo. Cuando te suceden este tipo de cosas es buscar algún agente de cambio externo, no hace falta que sea terapeuta holístico, una cosa rara, ni psicólogo ni tal, pero bueno, sí una persona que esté un poco más conectada a nivel humano, que creo que esto es importante, y que os ayude a que os escuchéis desde una parte externa de facilitador, que te pueda escuchar y que te ayude a crear este grupo de cambio para luego tú
pues que tengas tus propias herramientas para poder ir haciendo esto en un entorno de seguridad, donde se haya creado un espacio donde las personas puedan hablar. Y esto es lo bonito que crea Agile, ¿eh? Que crean equipos con espacios de seguridad que pueden hablar y que pueden crecer juntos. Porque esto no va solo de entregar productos, va de crecer como personas profesionales. Y es un proceso. Entonces, igual que con tu pareja creces en la vida, en el camino de la vida, con tus amigos creces en el camino de la vida, con tus compañeros de trabajo creces a nivel profesional. Entonces, te tienen que ayudar a saber cuál es la mejor herramienta y la mejor manera para crecer profesionalmente. Y eso te va a hacer que seas equilibrado. No vas a ser perfecto, vas a tener conflictos, te van a poner piedras en el camino, vas a tener una dispersión y no vas a saber priorizar y te va a salir el agua, pero si tienes las herramientas adecuadas vas a decir, hey, se está saliendo el agua, estamos desenfocados, ¿qué hacemos? Volvamos a canalizar. Hey, estamos poniendo demasiadas piedras en el camino. ¿Qué tenemos que hacer qué cosas tenemos que soltar para que esto fluya? ¿Quién tiene que venir aquí para tomar decisiones? En la agilidad lo hacemos. ¿Quiénes son los que tienen que venir a esta reunión para tomar las decisiones? Este tipo de cosas te suenan seguro. Que lo vivimos, ¿vale? Que los agilistas ya lo hacemos. Sí. Pero va de un poco o sea, es como ir a la base. O sea, déjate de allá de cómo se comporta la gente y cómo no. ¿Cuáles son las piedras que me están impidiendo tomar decisiones? Y de repente no tengo estructura y mi energía se está yendo, porque el agua no está llegando a ningún lado y no estoy entregando y tengo exceso de cosas, ¿no? Entonces, esos son como los dos síntomas de esto tengo que atacarlo. Porque si no, es que no llegas a ningún lado. O sea, sí. No sé si tiene algo que ver con esto que hablabas en tu charla de la autoevaluación en directo, que entiendo que el poder hacer esa autoevaluación también te abre a conocer, ¿no? O a entender este tipo de situaciones. No sé si va relacionado por ahí. Sí, al final el hecho de, bueno, de la parte que decía, ¿no? De que te autodiagnostiques es como observa dónde estás, ¿no? El modelo que planteé, bueno, aparte de estos 4 estadios que podíamos ver, eran como 9 niveles, ¿no? En qué punto estás con tu equipo, ¿no? En un inicio, arrancando un equipo que ahí necesitan más poco, más estructura y tal, eres un poco para darte más claridad de qué tipo de estructura necesitas, ¿no? O ya cuando un equipo está mucho más maduro y de repente, pues eso, le metes demasiadas decisiones, demasiadas personas tal, y es como, no, reduces muchas reuniones, es como, no, redúcele esto porque el equipo ya es más maduro y necesita fluir más. Es como, entonces, el hecho de un poco el autodiagnosticarte y ver en qué punto estás, creo que es muy importante, bueno, pues para saber dónde estás y qué te va a ayudar a que las cosas fluyan y que se liberen, ¿no? Más allá de nuevo de un marco, o sea, es que pienso que las cosas son más sencillas todavía. Que yo he aprendido algo y es que el conocimiento está muy bien, pero ya todas las personas tenemos mucho conocimiento. Y yo lo que he aprendido es a soltar mi conocimiento. Y digamos que una persona sabia es aquella que ya se siente que tiene el conocimiento suficiente como para incluso desprenderse de cosas y escucharse a sí mismo. Ese autoconocimiento de qué es lo que necesitamos de verdad, porque la solución no está afuera. Y si alguien te viene y te dice, te voy a dar tu herramienta y te lo voy a implementar y no sé qué, huye. O sea, huye porque es que ni yo voy a saber darte tu herramienta y lo que te va a servir si no te escucho. Es que si yo hago eso, me estoy contradiciendo. O sea, es que no funciona, de verdad. Y lo diré, y hay veces que he dicho que sí a cosas por dinero y nos hemos metido en proyectos que te vienen y te dicen quiero esto y tú les dices no, pero esto no funciona y tal cual. En algún momento hemos dicho de alguna manera dará algo de conciencia, por lo menos.
pero no sirve. A día de hoy me atrevo a decirlo y digo, bueno, tú invierte tu dinero y gasta tu dinero en lo que quieras, pero esto no te va a funcionar. O sea, lo siento, pero es que ya me he cansado. Sí, Y no, el conocimiento no está fuera, el conocimiento está dentro de la empresa. totalmente. Y ellos mismos saben su solución. Es que yo no voy a decirles quitar esta piedra porque vais a ir súper bien. Yo no sé qué piedra es la que tienen que quitar. Pero yo seguro que sí. Claro que sí. Vamos, ya te digo yo. Ahora estoy trabajando con una inmobiliaria y ellos querían contratar a un experto, consultor en inmobiliarias, ¿no? Y es lo que yo les dije, vais a contratar a una persona que os va a decir desde su perspectiva lo que funcionan las inmobiliarias. Pero es que tenéis personas trabajando desde hace 10 años, expertos en inmobiliaria, que ya saben lo que a ellos les funciona y lo que no. Es un problema del sistema. O sea, no es problema de que las personas no sepan hacer su trabajo. Si más expertos que ellos en su propia empresa, no va a ser nadie. O sea, para mí ya son la autoridad, los referentes y los expertos de su negocio. No voy a venir yo ¿a qué voy a venir yo? Es que eso es ególatra. O sea, no. Y lo siento, pero se tiene que decir. Totalmente, totalmente. Una cosa es que nosotros ayudemos a espejar todo eso y a ponérselo encima de la mesa para hacerles realmente conscientes de todo lo que hay. Otra cosa es que tengamos la solución, está claro. Eso es. Y bueno, y ahí es un poco. Y eso es para mí es el único problema que tienen las organizaciones. Es que no es otra cosa. O sea, para mí es un tema de raíz y de energía. Ya. O sea, de saber cuáles son las piedras que tengo que quitar para que mi agua fluya o qué base sólida tengo que montar para que el canal fluya. Y es que la gente es súper inteligente. Una vez que lo hablan, lo comentan, yo pienso lo mismo, tal, Sí. la máquina empieza a funcionar. No es magia tampoco, es hablar y escucharte y ponerte en Es marcha. como te decía antes, algo tan simple y tan complejo a la vez, realmente. Efectivamente, sí, porque luego después dicen, vale, pero esto de las piedras y qué no, o sea, empiezan a ¿y qué exactamente? ¿Y qué no? Y digo, y claro, yo para mí es como algo, lo entiendo perfectamente, pero yo también sé, ¿no? Y hay muchas cosas de, pues, cómo es ese líder que tiene esa energía equilibrada, cómo es un líder que no, cómo identificarlos, pues cosas de estas que yo hablo también en las empresas de cuidado con los líderes que contratas, o si tienes determinados líderes porque son muy buenos a nivel técnico, pues vamos a formarles en la parte de liderazgo, pero tampoco una cosa de cómo tenéis que comunicar, cómo nos... o sea, un montón de información y de conocimiento que no van a saber. Total. Y entonces es de nuevo lo mismo, trabajar con ellos y decirles, ¿a ti cómo te gustaría que te tratasen, cariño mío? Y le dice, pues así, ¿sabes? Como, y, y dices tú, pues vaya mierda, pues no es ninguna mierda, o sea, eso funciona. Yo que sé, doy una formación de reuniones eficientes. Esta es buenísima. Entonces empieza la sesión, que yo creo que en la primera media hora se puede acabar ya la formación. Te lo juro, ¿eh? Entonces les digo, ¿cómo es una reunión eficiente? Tía, la gente sabe perfectamente cómo es una reunión eficiente. Te dicen que tenga agenda, que estén las personas que tienen que estar, las que deciden, que te busquen en el hueco, no sé cuánto están. Bueno, y entonces de las 20 personas que tengo, les digo, ¿quién hace esto? Tía, nadie lo hace. Y digo, entonces, ¿cómo queréis que vuestras reuniones sean eficientes si ninguno de vosotros lo hace? Claro, Ya basta ya. Entonces es como, me quejo, pero no lo hago. claro, la teoría la sabemos todos. Efectivamente, entonces es cuestión de hacerle consciente a las personas de que esto no es un tema de que te vengan a explicar cómo es una reunión, cómo, o sea, no, hazlo tú. Y para que tú lo hagas, pues tiene que venir una persona y decirte, ¿cómo es una reunión efectiva?
Entonces la gente dice, pues así, así, y entonces empiezan a hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos mismos te lo han dicho. Sí, Y sí, es que no voy a enseñar nada que la gente no sepa. Ya, o sea, yo ya he llegado a esta conclusión. Y es así de simple y así de complejo. totalmente. Bueno, para ir acabando, si pudieras darle una sola recomendación a las empresas que están o que vayan a escalar, ¿cuál sería? Para mí la recomendación, y como dije, ¿no? Pienso que la inteligencia artificial y toda la digitalización ha venido para generar una revolución más humana. Y de ahí hablaba de la revolución energética, ¿no? Y todo esto tiene que ver con escuchar. Entonces, si sientes que tienes demasiadas piedras en tu camino, si sientes que las cosas no fluyen y se dispersan y al final no consigues nada, párate y escucha a tus empleados. Y si sientes que a pesar de escucharles, parece que siempre se están quejando y que las cosas no funcionan, porque tienes que sacar acciones y llevarlas a cabo. Pero si aún así sientes que no puedes, pues contacta siempre con profesionales, con agentes del cambio que hay maravillosos que te van a ayudar a esto, porque es necesario y muy necesario que todas las empresas aprendan de gestión del cambio. Y más hoy en día en todos los cambios que estamos teniendo tan rápidos, en donde tenemos que aprender a saber cómo gestionamos este cambio. Y es escuchando. Pero en vez de escuchar, lo que hago es implementar un marco, porque creo que esta va a ser la solución. ¡Eureka! ¿Sabes? ¡Eureka! A partir de ahora. Y la lían paradísima. Entonces, por favor, que no hagan ningún eureka. Stop con los eurekas y que pregunten porque el conocimiento está dentro de su empresa. O sea, yo creo que esa es la clave. Y, y nada más, y así de sencillo y así de complejo. Pues gracias por traer esta mirada tan humana en un momento en el que estamos tan automatizados en todo, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, ahora con la IA y creo que hace falta volver pues, a lo que hablábamos antes, un poco los orígenes, ¿no? Y que al final las empresas somos las personas que estamos en ellas y... Eso es. Y que necesitamos que haya empresas. Total. Necesitamos que haya empresas, necesitamos trabajar unidos, necesitamos trabajar colaborativamente. Y el mundo tiene que ir a eso, a que nos unamos más, a que trabajamos en colaboración, o sea, cada vez más, cada vez más, cada vez más, que conectemos. Entonces, tenemos que ayudar para esto. Totalmente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por haber aceptado esta mini charlilla y sobre todo también por haber aceptado el venir a la NoCast después de todo lo que hubo antes. Que te lo agradecemos mucho de parte de todo el equipo y que, bueno, cualquier cosa que necesites por parte de Yale Spain, que también nos tienes aquí. Ay, muchísimas gracias y decir lo último. Algo súper importante de la NoCast, que sé que me estoy pasando de tiempo, pero Nada. De verdad, gracias, enhorabuena por el formato, fue súper cercano, me sentí increíblemente cuidada, disfruté muchísimo. Habéis demostrado de verdad que eso que hablamos de la agilidad, de la toma rápida, la toma rápida de decisiones, ¿no? Y integrar esos valores está en vosotras. Entonces, de verdad que enhorabuena porque no ha sido fácil el reto que habéis tenido este año. Yo he estado muy feliz de poder colaborar en la NOCAS, que para mí es como todo lo que sea innovación, diferente, cambio, todo me encanta. Entonces yo he estado súper feliz de haber formado parte de esta edición tan bonita y de verdad que muchísimas gracias y gracias por este podcast, por dar voz y porque es muy necesario. Así que muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, siempre. Sí. Pues un abrazo, Carol. Un abrazo, muchas gracias, María.